Bien, vamos a ver cómo nos va. Me imagino que aquí se puede evidenciar la clase, me comenta. Creo que sí, ¿no es Sí cierto? se ve, sí se ve. Muy bien. Bienvenidos a este nuevo tema. Este tema hace referencia a lo que es el tema de transformadores. Bueno, acá me detengo un ratito. Para hablar del tema de transformadores hay que entender que los transformadores eléctricos vienen en algunas dimensiones y por supuesto se los dimensiona en función de la corriente. Por lo general, los transformadores que vamos a estudiar son de núcleo de hierro. Eso quiere decir que su núcleo está consolidado por algunas capas de hierro, ¿no? A esto se le conoce como núcleo y en función de su sección, yo puedo identificar cuánta corriente soporta. Por ejemplo, hay transformadores de núcleo de hierro que por lo general en las fuentes de voltaje son de 1 amperio. Por lo general son de 1 o 2 amperios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay otros dispositivos que manejan 4, 6, 10, 50, 200, 1000 amperios sin ningún problema. Todas esas opciones, por supuesto, ya establecen o pertenecen a la parte de potencia. Ya eso ya prácticamente es un mundo de la ingeniería eléctrica. Bien, los transformadores son sumamente importantes. ¿Por qué motivo? Porque permiten transformar la energía eléctrica. Hay dos tipos de transformadores. Transformadores eh, reductores, que quiere decir que el voltaje en el bobinado primario, es decir, en la entrada, es superior al de la salida, que el del bobinaje, en este caso el de la salida, también se lo conoce como bobinado secundario. Entonces, a la entrada se la conoce como bobinado primario, a la salida se la conoce como bobinado secundario. A estos tipos de transformadores se los conoce como transformadores reductores, es decir, que el voltaje en el primario es superior al voltaje en el secundario. También existen transformadores amplificadores o aumentadores, como quieran llamarlo. En algunos libros le dicen transformadores aumentadores, transformadores amplificadores, transformadores de alta tensión, donde el voltaje en el primario es inferior al voltaje del secundario, es decir, aumenta este detalle. Entonces, para poder explicar esto, yo me voy a valer, vamos a ver cómo me puedo ayudar aquí con eh, me voy a valer de pequeño, una pequeña pizarra. Creo que aquí ya la pueden observar, ¿no es cierto? Me comentan si la misma ya se observa. Sí, Sí se ve, está cargando, Inge. correcto. Me imagino que cuando ya esté por cargarse me retroalimentan si la misma ya se puede observar. Sí, ya se puede observar. Ya se ve, Inge. Entonces, vamos a ver acá transformador aumentador o transformador elevador. Es el nombre más correcto. Aquí tenemos el núcleo, normalmente se lo representa con 2 líneas, y este es el bobinado primario, ¿ya? Entonces, este se lo denomina bobinado primario. ¿Qué característica? Entonces, este es el bobinado primario. Mientras que el de acá, miren las características que tiene el bobinado secundario. ¿Qué pueden notar del bobinado secundario con respecto al primario? No se ve lo que está dibujando, Inge. No Ahora se ya, está viendo. ahora ya se ve. Ya. Entonces, miren, aquí yo tengo el bobinado primario o entrada y acá en el lado derecho bobinado secundario. A esto se le considera un transformador elevador. ¿Qué hayan de diferente entre el bobinado primario y el bobinado secundario? ¿Qué me puede decir?
El secundario es más extenso que el primario. Es mucho Exacto, mayor. correcto, correcto. ¿En dónde hay más bobinado? ¿En el secundario o en el primario para En un el transformador secundario. elevado? En el secundario. En el secundario, correcto. Este detalle, ¿sí? De tener más número de vueltas de bobinado hace que eleve el voltaje. Y usted se preguntará, pero ¿cómo puede elevar el voltaje? A ver, aquí hay una tensión, qué sé yo, aquí hay una tensión. Entonces el voltaje, los electrones están aquí, ¿cierto? Acá hay un efecto que se llama efecto electromagnético. Yo voy a dibujar el segmento de un cable, digámoslo así, una sección de cable, donde, digámoslo, este cable, o digámoslo así como, o conductor, si queremos llamarlo, ¿no? O conductor, eh, pasa un fluido eléctrico. Yo voy a hacer de cuenta que aquí hay justamente un fluido eléctrico. Hay un fluido de tipo eléctrico. A ver si me ayudo con otro color. Aquí hay un fluido eléctrico. La corriente pasa acá, ¿no es cierto? ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando la corriente pasa por un conductor, aunque no quieran creerme, existe una cosa que se llama, ¿cómo se llama eso? Campo eléctrico Exacto. Es o un campo campo magnético. Sí. de tipo magnético. Ujú, un campo magnético. En pocas palabras, la Sí. corriente que entra también se disipa en el aire. ¿Sí sabían eso? Sí, miren. Entonces, la corriente que pasa por aquí, de alguna forma, algunos electrones se liberan por acá, ¿ya? Y estos actúan como una verdadera antena. ¿Saben qué es lo que hacen? Pues como una verdadera antena recepta esos electrones y los traduce acá. Pero pasa algo. Aquí hay un nivel de potencia, que le vamos a poner potencia 1, que es igual a el voltaje 1 por la intensidad o corriente 1. Y acá le vamos a decir que esta es la potencia 2, que es igual a qué cosa? Al voltaje 2 por una corriente o intensidad 2. Las potencias, tanto 1 como la 2, siempre y siempre van a ser iguales. Esa es la ley de la física, que dice que la energía no se elimina, se transforma, ¿no es cierto? La energía no se elimina, se transforma. Esto aplica enormemente acá. A ver, por ejemplo, si yo pongo aquí, digamos, que tengo una potencia de unos 100 vatios, tengo un voltaje de unos 100 voltios, ¿cuánto será el de la corriente aquí? En amperios debe ser, ¿no es cierto? ¿Cuánto será? Si yo tengo 100 vatios, ¿cuánto debería ser la corriente aquí? ¿Quién me ayuda? Un amperio, ingeniero. Exacto, debe ser un amperio, porque obviamente 100 por 1, 100, 100, 100%, correcto. 100 para 100. Así es. Entonces, si es que 100 vatios son aquí y digo que la potencia 1 es igual a la potencia 2, ¿cuánto será la potencia 2 acá, caballeros? Aquí dice que la potencia es 100 vatios, potencia 1 es 100 100 vatios. vatios mismo sería. Exacto, pero aquí me dice que la condición es que P1 es igual a P2. Por lo tanto, aquí también son, ¿cuántos? Es 100 100 vatios, vatios mismo. ¿ya? Pero aquí lo que hace es que aumenta el voltaje. Por ejemplo, es un ejemplo. No siempre pasa eso. Yo voy a poner un ejemplo. Digamos que aumenta el voltaje a 200 voltios. Ajá. Entonces la pregunta del millón es, ¿la corriente aumentará, se mantendrá, disminuirá? ¿Qué pasará? La corriente disminuye, ingeniero. Exacto. ¿A cuánto disminuiría? A medio 0,5 amperio, amperios, 500 miliamperios. 500 miliamperios.
Sí, o lo que es lo mismo en amperios. 0.5 amperios. Ajá, ¿no es cierto? Entonces aquí, si aumenta el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye la corriente. Disminuye, ¿no es cierto? Y se conserva la potencia, ¿sí ven? Pasa una magia interesantísima aquí, ¿sí? Esta ley es fundamental en todo lo que es transformadores. Y por supuesto, vamos a ver también la contraparte del, del reductor. Entonces yo tengo acá el núcleo de hierro, aquí tengo mi bobinado primario. Miren cómo sería el secundario. Aquí estaría el bobinado primario, aquí estaría el bobinado secundario. Aquí, ¿qué podemos decir? Si el voltaje aquí es un valor tanto, ¿qué pasa con este voltaje acá? Este transformador, en cambio, es un transformador de tipo reductor. 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 Funciona de forma inversa al elevador. Aquí el voltaje no se aumenta como acá, sino se Disminuye. reduce. Exacto, se reduce. Pero ¿qué pasa con la corriente, en cambio? Se multiplica la corriente. Aumenta. Aumenta. Exacto, exacto, aumenta. Entonces ya tenemos algo claro cómo es esto de los transformadores. Sí, y por supuesto, como aquí hay un fluido eléctrico, aquí hay un campo magnético y acá también funciona como una antena. Esos electrones viajan hasta acá, sí, pero acá aumenta la corriente. Interesante, miren cómo la física, la naturaleza trabaja a esa situación. El ser humano tiene la capacidad de controlar a nivel de electrones gracias a los transformadores. Aparentemente no tiene mucha magia, es simplemente bobinados, ¿no? Sin embargo, pues se produce algo extraordinario adentro y es el paso de no utilización de conductor de electrones a través del aire, ¿no? Claro, por supuesto, las funciones del núcleo también ayudan muchísimo para poder establecer el tema del paso de electrones. No es que pasan necesariamente por el aire, utilizan obviamente el metal del núcleo, pero por supuesto se produce algo muy interesante. El bobinado de este tipo de transformadores es de cable esmaltado de cobre. Entre más puro el cobre, mejor es el transformador. ¿Sí? Por eso decían que antes los transformadores eran mejores que ahora. Pues claro, antes se los hacía con una aleación de cobre mucho más pura, ¿no? Entonces, por ende, esos transformadores eran muy interesantes en ese sentido. Casi no había pérdidas. Si bien es cierto, ahora sí se sigue utilizando transformadores, incluso se utiliza el cobre, se puede decir, reciclado. Eh, sí tiene ciertas falencias, pero por supuesto, se han preveído con algunos avances tecnológicos como el uso, por ejemplo, ya no de transformadores como estos de núcleo de hierro. También hay transformadores helicoidales. Ya vamos a ver eso, en dónde los utilizan. Particularmente los helicoidales los utilizan en audio, porque estos generan mucho ruido eléctrico. Esos, por ejemplo, de aquí, no puedo utilizarlos en audio, porque si se dan cuenta, cuando pasan por un poste de luz, se han dado cuenta, esos transformadores son muy parecidos a estos, ¿no? Eh, Cuando no están adecuadamente sellados, produce un ruido. ¿Se han escuchado esos ruidos de los transformadores? ¿No han tenido la posibilidad de escuchar ese ruido? Es un ruido Así que es un eléctrico, ¿no es zumbido, cierto? De ¿no? vibración. Ujú. Sí, Es un ruido de vibración, es porque una puede estar bajo de aceite, de hecho ponen aceite para evitar que se caliente el conductor. O dos, a lo mejor el núcleo no está lo suficientemente ajustado y la tapa de este núcleo está floja y
por la misma inducción magnética, produce vibración y esto funciona como una placa que se está golpeando constantemente. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esto particularmente para tenerlo en cuenta un poco de formulitas matemáticas sencillas. Y nos vamos plenamente ahora acá. Me imagino que ahí sí se puede ver, todavía no se observa. No todavía, ingeniero. No se observa. Vamos a ver. Ya, Diana también ya se integró, perdón. Ya le paso también registro Diana. ¿Alguien más que no le haya pasado listado? Diana ya está con registro. Joseph, ¿se encuentra Joseph? No, ya. Entonces, vamos a ver. Ahí sí. Eh, Vamos a ver este cuadrito. Miren este cuadrito. Particularmente, este es, el núcleo de un transformador. Tiene la forma de una E, ¿sí ven? Esta es la E y una tapa, ¿sí? Una E y una tapa. La elección del transformador o del núcleo eléctrico es importantísimo, ya que esta te permite saber la corriente del transformador que soporta. Pregunta de examen. ¿Por qué es importante el núcleo del transformador? Es importante el núcleo del transformador o poder determinar el núcleo de transformador de acuerdo a sus dimensiones para poder dimensionar la corriente del transformador. Otra vez, para poder dimensionar la corriente del transformador. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunas letras, digámoslo así. ¿Sí? Nosotros tenemos algunos valores. Miren, la letra A representa el ancho de la E o del lado medio de la E. La letra B representa el espacio, la letra C el alto, ¿sí? Y así otros valores más. La I, la E, ¿correcto? Entonces, esta chapa E tiene las dimensiones A, el espaciado B, la altura C, ¿ya? Aquí podemos ver A, B, C, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Clarísimo? Bien. ¿Qué es lo importante de este de aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas dimensiones. Particularmente he tomado desde 6 amperios en adelante, que son los más utilizados. La chapa número 14 tiene en A3.5, en B3.5, en C875, en D175, 1.14. ¿Qué es lo más importante? Gracias a estas dimensiones, este transformador me dice que soporta 6 amperios, CBK o corriente de transformación. ¿Ya? El número 18, con estas dimensiones, soporta 13.5 amperios, el 25, 35, sí, y así algunos parámetros importantes, ¿no? Entonces, estos valores nosotros podemos tenerlo. Ahora ya vamos a hacer algunas pruebas para tenerlo en cuenta. Entonces, la dimensión de las chapas es importantísimo, por la dimensión del núcleo, es importantísimo la sección, el área que cubre, dado que esto me permite dimensionar la corriente de transformación. Ahora, este es el transformador. Es una letra E y una línea I. Una E y una I. ¿Saben qué? En la letra E, es decir, en el segmento del medio, es aquí donde va el bobinado. Tanto el primario como el secundario. Entonces, la elección del carrete o el núcleo, si recordamos que el área es igual a la multiplicación de largo por ancho, entonces la sección del núcleo es A por B. ¿Por qué A por B? La sección es lo que está aquí, sección SN, aquí está la flechita, es el lado A
por el lado B. Esta sección es importantísima, ya que en función de esta sección, yo puedo decir que mi transformador soporta 2 amperios, 6 amperios, 10 amperios, 50 amperios, 100 amperios. En pocas palabras, entre más ancha sea la sección, mayor corriente del transformador. ¿Se entendió esta parte, caballeros, damas? ¿Sí? Entonces, esta sección es importantísima porque me permite determinar la corriente. Entre mayor sea la sección, mayor es la corriente que soporta el transformador. Con ello tendríamos la dimensión que tenía que ser en la transmisión. Ya esto está claro, se conoce como SN. El carrete está expresado en dimensiones de A por B. Si se elige la siguiente tabla, a ver carretes. Otro, el número de chapas necesario. Al decir chapas me refiero al número de es. ¿Se han dado cuenta? ¿Ustedes han tenido la posibilidad alguna vez de desarmar un transformador? ¿Alguien me puede comentar si ha tenido la posibilidad? Tanto como desarmar, no, ingeniero, pero sí mirarlos, ¿no? Cómo están compuestos. Y a lo que se refiere, según, bueno, lo que yo he visto y más o menos alcanza a definir, cada, cada chapa a la que hace mención aquí en el texto es una lámina de metal unida a la siguiente. Exacto. Eso es lo que más o menos he visto yo. Son como láminas de metal unidas, Son láminas de metal, ¿sí? En particular son hechas de hierro, ¿sí? de hierro, Algunas sí. son hechas de aleaciones de hierro y latón. Para abaratar costos también lo hacen así. Y sí, es correcto. Son hojitas, ¿no? Son hojas, son láminas, dice José, que justamente estas se tienen. Entonces, para poder determinar ese número de láminas, que en este caso lo vamos a tener en cuenta como número de chapas, ¿es qué cosa? Se obtiene a partir de la medida B del carrete y el espesor del mismo, ¿eh? Donde vamos a ver el espesor de la chapa. El espesor de la chapa, a ver, vamos a irme a la imagen. La letra B, ¿se dan cuenta? Esto es B, ¿sí? La letra B, la letra B es esta parte de aquí, el numerador. Es decir, podríamos decirle que es la profundidad de la sección, ¿sí? En cambio, E es el espesor de cada una de las láminas. El espesor está en el orden de los milímetros. ¿Sí? Si se han dado cuenta, esas chapas tendrán 1 milímetro, 2 milímetros exagerados, ¿no es cierto? Entonces, para poder hallar el número de chapas, obviamente es la división de la profundidad de la sección, valor B, para el espesor de cada una de las chapas. Entonces, eso me da el número de chapas. ¿Ya? ¿Preguntas en esta parte? Bien. Ahora sí, este es el carrete. El carrete es el que se lo puede hacer de cartón, se lo hace de plástico y es el que va en medio de esa letra E. Aquí es donde reposa el bobinado, tanto primario como secundario, ¿no es cierto? Entonces, aquí también hay unas medidas, las vamos a tomar en cuenta en algún momento y vamos a ver si podemos hacer nuestro propio transformador. Entonces yo aquí tengo la capacidad de, por ejemplo, hay tablas. Esta es la tabla de la IEEE, la tabla de carretes, ¿sí? Donde yo puedo construirla, ¿sí? Por ejemplo, el carrete número 14 tiene tanto y tanto de altura, tiene en ancho y altura tantas dimensiones. Por ejemplo, en ancho tiene 3.5 milímetros, en altura 4. Bueno, esto de aquí, precio sin IVA, esto no le paremos zona, es más para retomado de un valor de un constructor. Y todo esto ya está
no, digámoslo así, estandarizado con un número de carrete. Entre más ancho sea el carrete, pues obviamente que es más ancho, ¿no es cierto?, la sección, porque tengan en cuenta que esto calza aquí, entra justamente aquí en la mitad de la E, ¿sí? Y sobre ella está el bobinado. ¿Por qué se necesitará un carrete aislante aquí? ¿Quién me puede decir por qué necesitaría yo un carrete aislante? Porque si no, alguien tocara el núcleo, ¿qué le podría pasar? ¿Se han tocado un transformador cuando este está prendido o cuando está No, energizado? Si Se queremos llamar. calienta. no hay. Podría subir una descarga, me imagino, ¿no? Se calienta el Eh, transformador. ajá. Entonces, ¿qué hace el carrete? Este de Ahí aquí. es la protege Claro, de que ¿no haya es cierto? contacto. Lo Ah, más seguro es que sean de plástico, son más seguros, ¿no? Pero por supuesto, estos de aquí, al poner un hierro aumenta el fluido magnético, por eso es que se pone un núcleo, ¿no? El núcleo hace las veces de cerrar el circuito, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejercicio que en clases lo vamos a trabajar. Por ahora yo voy a quedar aquí. De esto les comento cómo vamos a poder calcular, por ejemplo, la potencia aparente de un transformador, asimismo como la sección. Ya en breve también subo esto al grupo, al EVA, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a quedar aquí. Eh, Me gustaría avanzar si fuera posible, ¿les parece de una vez entrar al otro link para trabajar en la parte de energías renovables y terminar esta jornada tan interesante? ¿Les parece? Entonces, yo voy